United States, Donald Trump of New York, to making America strong and great again. Yes, Mexico is going to pay for the wall 100%. Thank you, God bless you, and God bless America. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa especial que hemos preparado con motivo de esta toma de posesión de Donald Trump. Inicia esta era de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le espera a México y al mundo con el arribo de este singular personaje? Es un programa especial que le hemos preparado con el equipo de Señal Informativa y tendremos la opinión de analistas, especialistas en el campo de la política y la economía para analizar en conjunto qué es lo que espera el mundo y México con este cambio de gobierno en Estados Unidos. Donald Trump prestó juramento como el presidente número 45 de Estados Unidos en una jornada que cierra un ciclo de 2 mandatos de Barack Obama y abre un nuevo capítulo en la historia de este país. Donald Trump juró el viernes como nuevo presidente de Estados Unidos. Lo hizo en una ceremonia en las escalinatas frente al Capitolio, sede del Congreso estadounidense. Con su arribo a la Casa Blanca pone fin a un ciclo de 2 mandatos de Barack Obama y abre un nuevo capítulo en la historia del país. Sí, la victoria de Donald Trump fue inesperada. El discurso que rindió en su juramento hoy allá en Washington más o menos cumplió con las expectativas que se tenían de un discurso con un mensaje a tono a lo que fue su campaña nacionalista, por cierto. Este empresario multimillonario Donald Trump prestó juramento como presidente número 45 y anunció que blindará las fronteras del país a los inmigrantes y lo protegerá de los estragos, así dijo, provocados por el libre comercio. La altanera exestrella televisiva de gran cabello dorado y sin ninguna experiencia política que sucedió en las riendas de la primera potencia mundial al demócrata Barack Obama, dijo que privilegiará siempre los intereses estadounidenses. Trump, que quiere deportar a millones de inmigrantes y construir un muro de más de 3,000 kilómetros en la frontera con México, también enumeró 2 reglas simples: compre estadounidenses y contrate estadounidenses. Lamentó que Estados Unidos enriquezca a industrias extranjeras y subsidie ejércitos extranjeros. La victoria de Trump, que dejó atónito al planeta, está anclada sobre todo en los votos de una clase trabajadora blanca que desconfía en los políticos tradicionales y que siente que la globalización le ha perjudicado, trasladando empleos, por ejemplo, a México o a China. Los aliados tradicionales de Estados Unidos observan al magnate inmobiliario neoyorquino con inquietud. Tras una divisiva campaña, el republicano Trump, de 70 años, llega a la Casa Blanca con la menor popularidad de un nuevo presidente en 4 décadas. Y la capital estadounidense fue tomada por decenas de miles de simpatizantes que agitaban banderas estadounidenses y calzaron gorros de béisbol en los cuales se lee "devolver la grandeza a Estados Unidos", el eslogan electoral de Donald Trump, pero también por manifestantes contra el racismo, los derechos de la mujer y los inmigrantes. La mayoría de las protestas fueron pacíficas, pero al menos una terminó en violencia. Decenas de manifestantes, muchos vestidos de negro y encapuchados, lanzaron piedras, quebraron vidrios de varios comercios y un banco y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos, constataron periodistas de la agencia AFP. Trump y su tercera esposa Melania, una exmodelo de 46 años, nacida en Eslovenia, llegaron al Capitolio desde la Casa Blanca en una limusina junto a Obama y su esposa Michelle. Melania optó por un vestido y una tolera de cachemira celeste color cielo,
del Ralph Lauren. Michelle vestía un elegante vestido largo rojo oscuro y este atuendo de Melania fue muy al estilo de la ex primera dama Jackie Kennedy Onassis. Vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Washington, allá en Estados Unidos. Ahí se encuentra el periodista Luis Botello, director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas. Luis, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde México. Hola, saludos. Muchas gracias por la invitación al programa. Luis, pues tus primeras impresiones de este discurso de inicio en el juramento de Donald Trump, ¿es más o menos lo que se esperaba de acuerdo a lo que habíamos estado escuchando en las últimas semanas? Bueno, realmente no había mucha especulación, como sabes. El presidente Trump ahora se pensaba que iba a dar un mensaje un poco más reconciliatorio debido a las emociones tan apasionadas que se vieron durante las elecciones, pero no, fue un discurso que pareciera más bien una continuidad de la campaña política, en donde reitera su posición de generar políticas públicas que pongan a América, como dijo primero. Esas declaraciones recordaron mucho durante la campaña, donde el nuevo presidente Trump señalaba durante su campaña que Estados Unidos se dejaba aprovechar de otros países en el mundo, en Asia, de China, habló de China, habló de Japón, habló de México y de otros países que según él aprovechaban de Estados Unidos y los estadounidenses perdían sus trabajos sin nada a cambio. Ese discurso, sobre todo que se dio en la campaña, fue lo que volvió a repetir en el día de hoy el presidente Trump. Sin embargo, una vez terminada la toma de protesta, en el almuerzo que tradicionalmente se hace en el Congreso y que ofrecen para brindar por el vicepresidente y el nuevo presidente, fue más conciliador, incluso mirando a la candidata, su contendora Hillary Clinton, que se encontraba a escasos pasos y que se quedó para el almuerzo del día de hoy, para la comida. La miró y dijo: agradezco muchísimo su presencia de los dos que están ahí, y se refería a la familia Clinton, a el expresidente Bill Clinton y a su contendora Hillary Clinton, que se encontraban en el mismo almuerzo del día de hoy, algo que realmente muchos se impresionaron por la valentía que tuvo Hillary de estar ahí presente viendo un brindis por quien fue uno de los más fuertes contendores en una campaña política histórica de Estados Unidos. Esto ha enviado un mensaje que según parece reconciliador. El presidente Trump habló también al mediodía de hoy, antes de la caravana que se dirige hacia la Casa Blanca, habló de un país para todos, habló de un país para republicanos y demócratas, enviando por primera vez una señal un poco más reconciliadora. Eso no deja de desestimar una gran cantidad de protestantes que se encuentran todavía en las calles de Washington, protestando. Van unos 100 detenidos hasta el momento de hoy, algunas violentas, unas protestas violentas se han generado, y esperamos que eso continúe hasta mañana, cuando se espera una masiva protesta llamada la Marcha de las Mujeres, en donde prácticamente se va a defender todos los principios que atacó el hoy presidente Trump, el respeto a los inmigrantes, especialmente a los migrantes latinos que vienen de México y de Centroamérica, el respeto a las minorías de Asia, a los matrimonios homosexuales, al derecho de las mujeres. Es una marcha histórica
como nunca que se espera mañana, y que va donde viene gran cantidad de personas de todas partes del país que se van a congregar aquí en Washington para enviar un mensaje al hoy nuevo presidente, el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Luis, hay manifestaciones, como tú dijiste, pacíficas, aunque han reportado por lo menos alguna que sí fue, digamos, elevada de tono. Hubo, digamos, piedras lanzadas a comercios, entre otros daños, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Se han dado algunas que se tornaron violentas, incluso los cuerpos antimotines de la policía tiraron gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes, quienes empezaban a cerrar la vía por donde pasaría la caravana presidencial. Y continúan estas protestas en distintos puntos de la ciudad, algunas pacíficas, pero otras en donde empiezan con piedras a destruir algunas vitrinas del comercio que se encuentra en el área. Luis, pues estaremos atentos a cómo evolucionan los primeros días del gobierno de Donald Trump y atentos también a esta manifestación que dices multitudinaria que se espera para este fin de semana, y por lo pronto te agradezco que has tomado la llamada. Por favor, a la orden, y saludos cordiales. Luis Botello, desde el Centro Internacional de Periodistas allá en la ciudad de Washington. Bueno, le decía hace un momento que estas protestas en algunos casos subieron de tono, pero bueno, es parte de lo que se esperaba en este día allá en Washington. Voy a una pausa, pero continuamos con más en este programa especial sobre el inicio del gobierno de Donald Trump. Por cierto, un programa al que hemos llamado Donald Trump, vecino distante. Continuamos en este programa especial tras el juramento e inicio de gobierno de Donald Trump. El ahora expresidente Barack Obama ofreció un último discurso dedicado esta vez a su equipo, que le despidió ahora en la base Andrews a las afueras de la capital estadounidense. Lo recibieron con cánticos de Yes We Did, lo hicimos, su propia adaptación del Yes We Can, que lo llevó a la presidencia en 2008. El exmandatario y su esposa, la ex primera dama Michelle, dejaron Washington en el helicóptero presidencial con destino a la base aérea de Andrews, donde volverán a Palm Springs. Los Obama fueron despedidos por el nuevo presidente Donald Trump y su esposa Melania tras la ceremonia de investidura celebrada en las escalinatas del Capitolio. Mientras Obama le dijo adiós a su equipo, Donald Trump estaba firmando unas órdenes, las cuales, según un reportero del New York Times, parecían estar relacionadas con los nominados a su gabinete. Bueno, y para que nos ayuden a hacer un análisis de este inicio de gobierno y del discurso de Donald Trump, saludo con mucho gusto al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, además un buen amigo. Armando, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Enrique Tusain, analista político, gente de casa. ¿Cómo estás, Carlos? Armando, bien. Gracias. Gracias. A ver, Enrique, Armando, ¿por dónde comenzamos? ¿Se esperaban este discurso más o menos a tono con el presidente conciliador o con el candidato republicano, Armando? Bueno, nunca fue un presidente nunca tuvo una perspectiva realmente conciliatoria. Entonces, el discurso que manejó el presidente Donald Trump refleja exactamente toda la tendencia de campaña. De hecho, hubo un cierto momento en que medio matizó
justo cuando ya fue presidente electo, pero a partir de ahí ninguna de las acciones ha revelado una postura distinta de la que manejó ahora. Quizás uno de los elementos interesantes que hoy colocó como un tema central fue, además de decir que iba a hacer grande a Estados Unidos, que iban a ser grandes porque iban a estar protegidos por Dios. De forma que es un elemento extraordinariamente interesante la evaluación de este tema, independientemente de todos los bloques en los que se construyó este brevísimo mensaje del presidente Donald Trump, pero en ningún momento hubo una actitud conciliatoria. Todo el tiempo ha sido una confrontación que lo ha llevado a tener un enfrentamiento con la Unión Europea, con Alemania, que plantea un escenario extraordinariamente complejo, como es hablar acerca de modificar o disolver la OTAN en Europa, es tomar decisiones sobre un territorio extraordinariamente complejo como es Europa, enfrentar a China, y desde luego el enfrentamiento que no ha cejado en ningún momento frente a un escenario como el de la vecindad con México. De forma que el discurso de hoy fue un discurso que lo único que hizo fue actualizar los temas políticos que él ha puesto en bandeja. Enrique, tú. Sí, yo dividiría también en 2 o 3 segmentos el discurso de Trump. Yo diría que el primero es un discurso eminentemente populista, es decir, incluso te diría que es casi de libro de texto populista, en el sentido en que lo que hace es decirle al pueblo que él concibe, ojo, no a todo el pueblo, al pueblo que él concibe, al pueblo blanco, trabajador, empobrecido por la globalización, decirle, ya estoy aquí, por lo tanto, tú ya gobiernas. Es decir, yo ya soy tu vehículo, tu voz, esa voz que habías perdido durante muchos periodos de gobierno, que te habían desatendido, esa nación olvidada, digamos, ese pueblo olvidado. Entonces creo que está clarísimo que su primera parte es un discurso populista de legitimidad popular. La segunda me parece un discurso totalmente nacionalista. América primero. Incluso si tú agarras eso de América primero y lo traspolas a otros continentes, otros países, te vas a dar cuenta que ese es el discurso de Marine Le Pen en Francia, es el discurso de Alternativa por Alemania en Alemania, o incluso de UKIP en Reino Unido. Es decir, primero los de aquí. Ya después, si hay holgura económica, si hay posibilidad, hablamos de los migrantes, pero primero los de aquí. Y una tercera que se hace muy interesante, que lo decía el doctor Armando, es el retorno del discurso religioso, que aparte nos habíamos olvidado del vínculo que hay con la política en Estados Unidos, que siempre ha sido muy importante, porque durante los 8 años de Obama hubo un menor discurso religioso, pero hay que recordar a Bush hijo. Bush hijo hablaba de Dios y hacía referencias bíblicas prácticamente todo el tiempo. Entonces me parece que esos 3 elementos son constitutivos de su discurso, y yo también soy de la idea de que Trump no se va a matizar. Trump en sí mismo como presidente no se va a matizar, porque él necesita fortalecer a su base dura y ganar a algunos republicanos que todavía están desencantados. Lo que creo que puede matizar a Trump son los contrapeos institucionales en Estados Unidos, como por ejemplo el que el Congreso le diga, como le dijo hace una semana, tu impuesto de 35% es totalmente anticonstitucional y no lo vamos a pasar. Es decir, creo que el matiz tendrá que venir del sistema institucional en Estados Unidos, pero no creo que Trump por sí mismo se matice. Ahora, Armando, tú mencionabas, hacías alusión a que fue un discurso muy breve, sí, un mensaje muy breve. Sí. Para una nación tan grande, con un momento tan importante, ¿tú esperabas algo tan reducido? No esperaba algo reducido, sin embargo, refleja muy bien la personalidad de Donald Trump. Uno de los temas que planteó es, y que lo planteó ahora en el discurso, se acabaron los temas de declaraciones y nos vamos al tema de las acciones. De forma que el tema de las acciones se convierte como en un escenario que psicológicamente a él le representa un gran problema, y quiere estar tomando decisiones súbitas, rápidas, inmediatas, de resolución inmediata. Sin embargo, coincidiendo con lo que dice Enrique, el peso de la estructura institucional parece que no existe en la mentalidad de Donald Trump. La implementación de cualquier tipo de política que vaya a poner en funcionamiento tiene que pasar por toda una estructura institucional, y no es de decisiones de un jefe de empresa que toma una decisión en una determinada empresa. Él, por ejemplo, promete en ese engrandecimiento de Estados Unidos generar caminos, generar vías férreas, etcétera, hacer una expansión
verdaderamente extensa de Estados Unidos, es hacer Estados Unidos grande. Y entonces allí comienzan un poco las contradicciones, porque por un lado la base o su plataforma laboral, que es una plataforma multiétnica principalmente mexicana, la está amenazando con salir de Estados Unidos. Por otro lado, los temas de sus estructuras impositivas tampoco responderían a un proyecto del tamaño que está planteando él en términos de infraestructura, de forma que las decisiones se van a tener que adecuar a los flujos institucionales. Entonces vamos a tener una zona medio esquizofrénica con un presidente haciendo declaraciones y una estructura política generando las operaciones que tiene que desarrollar. No hay que olvidar que las declaraciones del encargado de defensa, todavía no nombrado ministro, él cuando fue interrogado sobre el tema del muro, dijo: el muro es irrelevante. El tema tiene que ver con las políticas que tienen que establecerse en América Latina. Ni siquiera el problema específicamente es México. Entonces, esto nos refleja, de alguna forma, esa dicotomía que va a haber entre un presidente que va a hacer muchas declaraciones y una estructura política operando. Claro. ¿Qué resultado vamos a tener? Pues va a ser algo interesante por ver. Ya recorrió el muro, ¿no? Para que abarque hasta América Latina. El ministro de Defensa, porque claro, Donald Trump se mantiene en el mismo tema. Sí. De acuerdo. Decía Armando, repitiendo la frase de Trump, sí, la grandeza de Estados Unidos, Enrique, hacer grande Estados Unidos ¿a costa de qué? ¿De arrebatarle a México y a otros aliados lo que ya hay? Sí, a ver, yo creo que cuando ciertas partes de la población en Estados Unidos ven que hay un proyecto de país que no los incluye, siempre la tentación es volver al pasado, y lo que está haciendo Donald Trump es un discurso nacionalista de retorno al pasado, es decir, de retorno a que las empresas manufactureras estén en Kansas, de que Estados Unidos con un golpe de timón en la mesa le doble a México cualquier tipo de aspiración política, que China no abuse en términos del déficit comercial, es decir, es yo creo que la idea de poder clásico, de doblegar, de la potencia y el imperio que doblegan a todos los demás y que tratan a los demás como vasallos, porque eso deben de ser, ¿no? Son países, digamos, subordinados. Y lo interesante es que creo que todas estas primeras decisiones de Trump van a estar subordinados a un tema que es fundamental, el porcentaje de aceptación con el que llega. Yo creo que eso es un elemento que nos debe de dar algo de confianza a todos. Donald Trump llega con 42% de aprobación. Es decir, y esta encuesta la sacó Fox News, o sea, no la sacó una televisora de izquierda o no, Fox News, ¿no? Que es el portavoz del Partido Republicano, 42% de aceptación. Por lo tanto, yo creo que va por medidas muy simbólicas. Es más, hay que esperarnos tweets todo el tiempo y declaraciones todo el tiempo sobre inversiones torpedeadas en América Latina y en específico en México, declaraciones muy fuertes contra Europa y el modelo de seguridad transatlántico, unos 6, 8, 9 meses de una guerra de baja intensidad con China en términos comerciales, de declaraciones, de deuda. Es decir, yo creo que el hecho de que sea un presidente tan ilegitimado de entrada, que 58% no esté de acuerdo con él, lo va a llevar a tomar acciones muy simbólicas y de golpe que nos pueden afectar a los mexicanos. Que también perdió el voto popular. Aparte perdió el voto popular. Exacto. De acuerdo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Continuamos en este programa especial sobre Donald Trump, al que hemos llamado, por cierto, Donald Trump, vecino distante. Continuamos con este programa especial sobre Donald Trump. Por cierto, le recuerdo que usted puede enviarnos algún mensaje vía WhatsApp. Es el 33 22 42 06 90. Tenemos un comentario. Este es de Álvaro Ortega. Dice: la relación con Donald Trump no cambiará con la extradición del Chapo. Se espera una relación fría y llena de controversia con este presidente, pero la clase que maneja los hilos del poder en su país no lo dejarán hacer de las suyas. A fin de cuentas tendrá que alinearse a una política de Estado donde la mayoría no lo apoya desde el inicio de su mandato, nos dice Álvaro Ortega.
Muchas gracias por su comentario. El porcentaje estadounidense, por cierto, que no dispone de un seguro de salud, disminuyó de 1/3 durante la presidencia de Obama. En la ley emblemática del mandato de Barack Obama, Obamacare también le llaman, busca ofrecer una cobertura de salud a millones de personas desprovistas de esta atención por falta de recursos o porque su perfil médico es considerado demasiado riesgoso por los aseguradores. Pero su funcionamiento es muy criticado. Esta ley fue promulgada el 23 de marzo del 2010 y en vigor desde el 1 de enero del 2014. Esta ley asegura hasta la fecha a 16 millones de personas suplementarias y el objetivo es dar este servicio a 30 millones. Recibo cartas todos los días de familias sumergidas por el costo de los cuidados médicos. Si no controlamos estos costos, no seremos capaces de controlar nuestro déficit. Vamos a adoptar una reforma para bajar los costos y favorecer la elección de la oferta de una cobertura con la cual todos los estadounidenses puedan contar. Y lo haremos este año. Tras haber prometido revocarla durante su campaña, Donald Trump indicó, justo después de su victoria el 8 de noviembre, que finalmente conservaría algunas disposiciones, pero designó como secretario de Salud a Tom Price, feroz opositor a la reforma del seguro médico. Bueno, estamos analizando, por supuesto, este inicio de Donald Trump. Una de las partes que me llama la atención, Armando, y que lo mencionaba hace un momento Enrique, es este discurso nacionalista que parece estar a tono con lo que está ocurriendo en otras naciones del mundo, incluyendo el Brexit en Gran Bretaña, que fue uno de los factores por lo cual se optó por separarse de la Unión Europea. No es un discurso que pone en jaque de alguna manera la globalización. Sí, y habría que, es decir, el discurso efectivamente es un discurso contradictorio con todos los modelos que han establecido justamente los sistemas europeos y particularmente el norteamericano, como es el de la liberación de aranceles, o sea, generar un libre comercio para una circulación planetaria en las proporciones en las que está establecido el comercio en este momento. La perspectiva de salir, por ejemplo, de Brexit en Inglaterra, a la semana siguiente fue dramáticamente considerada como el gran error que cometió Inglaterra y tienen que asumir los costos. Pero la sociedad británica, la sociedad inglesa, votó por eso. Sin embargo, después dijeron, creo que no lo pensamos bien. Fue un drama para la sociedad y un drama del que no se ha levantado la sociedad. Y de hecho están expandiendo al máximo posible la salida de Inglaterra. La respuesta, hay que recordar, la respuesta que le dieron tanto Alemania como Francia es: si se van, sálganse, ya. Este es un hecho. Sí. De forma que si nos vamos a los discursos, bueno, los discursos serán incendiarios y dirán una gran cantidad de cosas, pero la estructura del mecanismo de funcionamiento, por ejemplo, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN en Europa, plantear su revisión total e inclusive su inoperancia y la inmovilidad es no entender la historia de lo que representa la OTAN en los equilibrios de las estructuras de las potencias desde su perspectiva militar, desde su perspectiva social, y evidentemente que también entra el escenario del comercio. Plantear, como lo hizo Trump ahora, hagamos los productos en Estados Unidos y consumamos los productos norteamericanos, y para hacer esto empleemos a los norteamericanos. Es un planteamiento, ahí coincido con Enrique, de prácticamente de los años 30, de los años 20, un discurso de relanzar el modelo nacionalista, pero entra en directa contradicción con el escenario, con los factores reales del comercio internacional, con los factores reales en los que están situados todos los mecanismos de funcionamiento de los Estados Unidos. Que Donald Trump conozca cómo funcionan sus edificios, no lo hace entender la dinámica compleja en la que está situada el comercio norteamericano. De forma que sí, el discurso plantea una separación, pero yo tomo la expresión de Aguilar Camín hace un rato, que dijo: hace falta que tenga un baño de realidad. A ver, Enrique, y en el caso, por ejemplo, de la OTAN, que mencionaba
a su momento Armando, en momentos en que tenemos un presidente muy fuerte, ruso, con una tendencia expansionista impresionante, ¿no? Sí, que le estorba la OTAN también. Así es. Ahí tienen acuerdos muy importantes, ¿no? Incluso Claro. en términos geopolíticos, en algunas zonas del mundo, extrañamente los intereses de Rusia y de los Estados Unidos comienzan a verse mucho más encajables, digamos, como en el caso de Siria, que lo hemos visto en los últimos tiempos. Yo creo que sí vamos a un tiempo de algo de desglobalización. No sé cuánta, no sé si será relevante en términos del componente mundial del comercio, pero sí creo que incluso naciones como la mexicana, que han seguido la receta del consenso de Washington y del liberalismo más que cualquiera, porque a mí como me dicen, Estados Unidos es el centro del capitalismo global, pues un centro del capitalismo global bastante protegido, que el Estado gasta el 44% del Producto Interno Bruto, es decir, no es como acá el Estado gasta el 20% del Producto Interno Bruto, estamos totalmente abiertos, cero aranceles. Estados Unidos fue muy bueno para decirnos a todo el mundo ábranse, pero Estados Unidos no, claro, protegió, por ejemplo, los subsidios a la agricultura, los subsidios a la ganadería son tremendos en Estados Unidos, y en Europa ni me digas, en Europa están totalmente protegidos ese tipo de sectores. Entonces creo que sí vamos a un discurso y creo que también prácticas de desglobalización, no sé cuánto y hasta dónde. Y en ese sentido yo creo que es muy ilustrativa la no respuesta del gobierno mexicano. Es decir, sí, el silencio del gobierno mexicano ha estado orientado o ha tenido una condición muy clara de decir, ¿cómo puede ser que ahorita nos cambien el juego? O sea, ¿cómo después de que hemos hecho todo, de que hemos transformado nuestra economía, ahora nos quieren cambiar el juego y decir que ahora las reglas serán distintas? Porque si te fijas, Luis Videgaray y de Alfonso Guajardo, Enrique Peña Nieto, sus declaraciones son casi prenderle una velita a ver si Trump un día se levanta y empieza a entender que la relación bilateral con México es importante y no hay que lastimarla, pero no hay ningún plan, o sea, no hay ningún proyecto de decir, oigan, ¿y si empezamos a diversificar? Y si nos damos cuenta que hay vida después del consumidor americano y que al poniente de Baja California pues existe un continente que se llama Asia, o es decir, no hay ningún plan y ni siquiera en el discurso de diversificación y tampoco de mercado interno, que es algo que hablamos mucho los periodistas, los analistas políticos, hay que fortalecer el mercado interno, pero no hay una sola política pública destinada a fortalecer el mercado interno. Entonces me parece que el gobierno de Peña Nieto está totalmente descolocado después de que le dicen todas las recetas que tú mismo propusiste, que tú te tragaste, ahora esas recetas ya no son y vamos para otro lado y la diplomacia mexicana no sabe cómo reaccionar. Claro. Ahora, Armando, en el caso, por ejemplo, de la migración, habría que agradecer que no profundizó mucho en el tema, fue solamente muy vago respecto a este tema, pero sí por lo menos delineó algunos elementos. Por ahí mencionó, mencionó hasta los colores de la raza, etcétera, pero no adentró mucho en este tema, ¿no? Porque no habló de minorías, que ese es un tema esencial en Estados Unidos, ¿no? El consenso de las minorías, la estructura de las minorías en Estados Unidos, de las cuales los mexicanos son una minoría bastante importante en los Estados Unidos, no mencionó a ninguna de las minorías en ninguno de sus escenarios. Prefirió utilizar el tema de los colores de la piel para referirse más o menos a la composición multiétnica de Estados Unidos, pero no entró en ningún compromiso y tampoco replanteó el tema de la migración, que fue un eje importante en el discurso de Donald Trump mientras fue candidato y hasta tener haber ganado el proceso electoral. Que lo gana, tal como lo señalabas, no por el consenso democrático popular, que allí el sistema norteamericano pues es uno que se diferencia de todos los demás sistemas del mundo occidental. Otra cosa que utilizó también, él habló del mundo civilizado, y el mundo civilizado es un tema extraordinariamente complejo para que un presidente tomando la presidencia hable de una división implícita. O sea, hay un mundo que no está civilizado. ¿Y quién es ese mundo no civilizado? Ahí hay un Nosotros, tema. ¿no? Exactamente, ahí es donde entra todo este asunto. Del Río Bravo. Y lamentablemente no tenía, y hasta donde no lo tiene, Donald Trump a un Rubén Aguilar para explicarnos qué quiso decir el presidente, ¿no? Pero creo que queda muy claro con qué quiso decir, ¿no? A ver. Bueno, a mí en este caso, en esta división, que a mí también me
Me sorprendió porque no estaba mucho en su discurso, porque mundo civilizado también hay una alianza medio área con Europa, ¿no? Que tampoco lleva buenas relaciones, entonces a mí me sorprendió esa. Pues claramente los países del norte, industrializados, son los civilizados, de Estado de Derecho, democracias occidentales, contra el resto del... Claro, es un discurso, incluso te diría yo, muy huntingtoniano, muy de Samuel Huntington, del choque de civilizaciones. Somos valores distintos y por lo tanto no es fácil entendernos. A mí me queda claro que cuando hace esas referencias es también legitimando una forma de entender la sociedad americana, que es la adaptación no es posible, el multiculturalismo ha fracasado, alguna vez lo dijo también Angela Merkel. Yo creo que detrás de eso sí hay una cuestión mucho más profunda que el simple hecho de hacer una división del mundo entre lo civilizado y lo no civilizado. A ver, nada más antes de ir a la pausa, una pregunta a propósito de lo que nos decía Álvaro Ortega, para que la gente que nos está viendo le quede claro. Efectivamente, ¿qué tanto puede hacer Trump sin tener que preguntarle a la Cámara hasta dónde llega su poder? O, aunque tenga la mayoría de republicanos, ¿hasta dónde puede llegar realmente? Mira, yo creo que, por ejemplo, en el Obamacare puede avanzar. Yo no creo que termine todo el sistema de salud implementado, sobre todo de seguridad médica implementado por Obama, pero sí creo que, por ejemplo, lo que va a hacer es menos protección, menos subsidio, porque la gran parte de los republicanos lo que decían es que había ciertas personas que subsidiaban a otros para que tuvieran seguro, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar en términos del Obamacare. Impuestos, aranceles, tratados de libre comercio, políticas migratorias, todo eso necesitas el consenso de las cámaras y necesitas ir a la Suprema Corte. ¿Qué sería el grave problema? Que tiene una mayoría importante, aunque no creo que trumpiana ahorita, tiene una mayoría de republicanos, y que con las designaciones que vienen en los siguientes meses logre tener una corte conservadora. Hace un buen rato que no hay una corte conservadora en Estados Unidos, y eso sería muy peligroso porque habría como una especie de hegemonía conservadora entre las cámaras, el presidente y la corte. Muy bien, vamos a otra pausa. Continuamos aquí en este programa especial, Donald Trump, vecino distante.